Apocalipsis es el libro más extraordinario que estamos estudiando. Creo que para usted y para mí es una experiencia extraordinaria. Estamos estudiando el capítulo 5 y ha sido fascinante llegar hasta aquí porque podemos ver la gloria maravillosa de nuestro Dios. Hemos visto que Juan subió al cielo. Le pidieron que entrara allí. Y él está ahora en la presencia de Dios. Y él ahora comienza a ver algo extraordinario. Y ve el libro y el cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y vi en la mano del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Es impresionante lo que él está mirando. Mira un libro que está escrito por los 2 lados. Pero tiene sellos, 7 sellos, y él no sabe qué está pasando allí, simplemente está mirando. En el versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esto realmente llamó la atención de Juan. Juan vio que nadie podía abrir el libro, estaba preocupado, estaba tan preocupado por lo que estaba pasando. Y dice en el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahí hay varias cosas interesantes en este versículo. Nos muestra que la actitud de Juan. Juan lo único que hace es llorar. ¿Por qué? Si llegó a la presencia de Dios, si llegó a un lugar tan especial, tan lindo, tan hermoso, ahora él ve que no puede continuar y comienza a llorar. Mis amigos, los seres humanos, cuando nos sentimos impotentes, cuando no tenemos la fuerza, lo único que hacemos es llorar. Quizás tú has llorado alguna vez. Has llorado porque no sabes qué es lo que va a pasar. Pero yo te digo una cosa, Dios sabe todo, absolutamente todo. Nota en el versículo 5 hay otra declaración. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto es emocionante. Él ahora recibe una respuesta a su angustiosa pregunta o inquietud que había dentro de él. Nadie puede abrir, pero ahora dice, sí, hay alguien que puede abrir ese libro. Algunas cosas relativas a este pasaje. Hay algunas cosas que nosotros necesitamos pensar y analizar. Primeramente, el capítulo 5 nos muestra un libro, pero en realidad no es un libro. Está traducido como un libro. Es un rollo. En la antigüedad no se usaban libros, se usaban rollos. Se les conoce también como pergaminos. Estos pergaminos contenían la escritura. Los pergaminos eran de cuero de animal y esto se preparaba de tal manera que pudiera servir varias veces. La gente borraba, escribía encima y hacía muchas veces escritura sobre escritura. Por eso este caso es un caso muy especial. Juan está mirando esos pergaminos enrollados de una manera que él simplemente está curioso de saber qué es su contenido. Los sellos no revelan el contenido del rollo. El libro no está abierto. Estará abierto solamente cuando ya termine todo, en el momento de la consumación. Cuando los 7 sellos se abran, el contenido del libro será revelado. La pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es sellar? En el Nuevo Testamento se habla de gente sellada. ¿Gente sellada? Sí. Menciona sellos y en el libro de Apocalipsis capítulo 7, el verso 2, ahí nos muestra también un aspecto de los sellos.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Nosotros vemos ahí un sello. ¿Un sello para quiénes? Para la gente de Dios. Dice: no hagas daño a la tierra hasta que la gente de Dios sea sellada en la tierra. Más adelante vamos a estudiar este pasaje, pero hoy solamente hacemos mención, tratando de entender que había un sello que los hombres reciben. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, también nos habla de un sello. Pero este sello es un sello diferente. Es un sello que da la idea de protección. Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Qué impresionante es esto. ¿Hay personas selladas en este mundo? Sí, mi querido amigo. Hay personas selladas. Hay personas que reciben el sello de Dios. Hay personas que están separadas con una misión específica de parte de Dios. Sellar puede decir una clase también de pertenencia. Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 dice: y en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, noten aquí hay algo interesante. Dice que los que oyen la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La Biblia. Para nosotros es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y el apóstol San Pablo nos habla de ahí algunas cosas interesantes. Él dice: vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál era la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, en el cual fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué hermosa declaración! Dios nos sella cuando escuchamos su palabra y cuando esta palabra es recibida en nuestro corazón. Mi amigo, oír la palabra de Dios y no recibirla, no guardarlo, en otras palabras, no poner en práctica, no tiene sentido. Pero si usted oye la palabra y usted pone en práctica, Dios le da el Espíritu Santo. ¡Qué regalo tan hermoso! ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dejó una promesa maravillosa. Yo me voy, pero viene el Consolador. ¿Qué hace el Consolador? Convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, nunca habrá un cambio en nuestras vidas. Mis amigos, los seres humanos somos pecadores. Desde el hecho de que nacimos en este mundo de pecado, nosotros somos pecadores. El día que reconocemos que somos pecadores, entonces buscamos la ayuda de Dios. Y le decimos: Señor, soy un pecador. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé mi final. El apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, si lo que yo no quiero, eso es lo que yo hago. Quizás a usted le pasa igual. Hace cosas que usted no quiere hacer y se siente después mal, se siente culpable, la conciencia le mueve y usted dice: ¿qué hago para quitarme este complejo de culpa? El único que nos quite el complejo de culpa es Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros la paz, la armonía para vivir una vida maravillosa en comunión con Cristo Jesús. Y eso es lo bello que el Señor tiene. Ahora, esto de sellar es similar a lo que entre el judío se llamaba la circuncisión. ¿Qué pasaba cuando una persona llegaba a ser judía? ¿Cómo ser? El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y cuando fueron al desierto,
Dios pidió al pueblo que todo varón sea circuncidado. ¿Cuál era el sentido de la circuncisión? Significaba pertenecer al pueblo de Dios. Era la pertenencia. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes el derecho de hijo. Y qué hermoso es cuando nosotros nos sentimos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. El que tiene todas las cosas, ese es nuestro Padre. Y esto es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Pero cuando vino el cristianismo, el sello tomó otra forma. Ya no hubo más circuncisión. Jesús estableció algo especial, el bautismo. Y el bautismo es algo que nos dice que Jesús es nuestro dueño, que Jesús es el dueño de nuestras vidas. Y mis amigos, hermoso pertenecer a alguien. El libro sellado era un libro especial. Sellar el libro para que nadie pueda abrir era una de las situaciones antiguas. ¿Por qué? Cuando los reyes escribían algún pergamino, ponían un sello. En su mano había un sello que era único y que solo el rey poseía. Ponían cera y él sellaba sobre la cera. Nadie podía abrir hasta que llegue a la persona a la que fue enviada. Ahora, ¿el sello qué hace? El sello da valor al contenido. Qué hermoso saber que hay un valor, que tiene valor el contenido. Los dueños de los sellos, les mencioné, eran los reyes. Y los reyes, cada uno de ellos tenía su propiedad, su propio sello, su propia identidad. Y esto reflejaba quién era él. En el libro de Apocalipsis encontramos no un sello, encontramos 7 sellos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5, no se puede leer hasta que se abran los sellos. Si los sellos no son abiertos, no se podrá saber nada de lo que está allí escrito. El libro está escrito por los dos lados y esto realmente es un lenguaje apropiado del tiempo antiguo. El doble documento se llamaba. Este doble documento era la manera como se escribía en ese tiempo. Lo más importante es lo que está allí. Estaba al lado del trono. Es interesante que esos pergaminos se les daba a los reyes en la antigüedad y los reyes tenían que poner junto al trono. Notemos en el Salmo 110, versículo 1, nos da una referencia. Nos menciona: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se sentó al lado del Padre para reinar. A Jesús se le da el título de Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también se le da el título de León de la tribu de Judá. ¿Por qué se le da ese título de León de la tribu de Judá? ¿Por qué? Porque Él es el Rey, el Señor. En la antigüedad el poder se mostraba en un león. Un león se mostraba como el más fuerte, el más, quizás el animal con más presencia. Y esto se tomó como un símbolo ¿de qué? De la grandeza de Dios, del poder maravilloso de Dios. Y Jesús, el león de la tribu de Judá, se da ahora como uno de los que, el único que podía abrir el sello. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Qué impresionante! Él ha vencido. ¿Y por qué mencionan la palabra vencer? Porque hay una lucha. Y quizás nosotros no estamos entendiendo todavía esto, pero déjeme decirle algo. Existe una lucha entre el bien y el mal. Esta lucha ha venido desde que los seres humanos fuimos creados. Cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando perdieron el Edén, la lucha vino. Satanás triunfó en el Edén.
y nuestros padres fueron echados del jardín del Edén para vivir en una tierra dura y difícil. Y Dios le dijo: espinos y cardos te producirán la tierra, comerás hierbas del campo. Y eso fue lo más triste para nuestros primeros padres. Pero esa lucha continúa en la tierra. El hombre quedó esclavizado al pecado. No tuvo libertad, solo quedó esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque había transgredido la santa ley de Dios. Cuando uno quebranta los mandamientos de Dios, uno queda esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Los hombres quedaron esclavos del pecado. Y para poder ser libres del pecado, alguien tenía que morir. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre por nosotros, murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Jesús fue entronado. ¿Cómo qué? Como Rey de Reyes, Señor de Señores, después de haber pasado por la cruz del Calvario. Existen varias interpretaciones en relación a esto. Algunos dicen que este rollo tenía un propósito, se llama la herencia romana. Esto es interesante porque cuando una persona perdía sus bienes, tenía la opción de conseguirlos. Debía tener 7 testigos y cuando llegaba el tiempo, ellos podían restablecer otra vez su herencia, comprar de nuevo lo que habían perdido. Cualquier miembro de la familia podía recuperar lo que había perdido. Ahora se volvía a comprar la herencia y volvía todo el derecho a la familia que había perdido. En Jeremías capítulo 32 nos habla de una herencia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas de venta selladas, y esta carta abierta, y ponle en una vasija de barro para que se conserve por muchos días. Este es un contrato que está dándole. Dice, ponlo allí, pero si ustedes ven o escuchan, notan que este rollo está abierto. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Versículo 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. En otras palabras, se podrá recuperar lo que se había perdido. Me gusta este pensamiento, aunque no se aplica en esto, pero me gusta. ¿Sabe por qué? Porque cuando los seres humanos pierden algo, queda un vacío inmenso en el corazón. Pero qué hermoso es saber que alguna vez se puede recuperar lo que se había perdido. Y Jesús vino a hacer eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una de las frases más hermosas. El ser humano estaba perdido y Jesús vino en busca del ser humano. Se hizo hombre como nosotros, vivió como nosotros. La única diferencia es que Jesús nunca pecó. Jesús vivió como debía vivir Adán y Eva antes de salir del Edén, sin pecado, obedeciendo al Padre, viviendo en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Estamos hablando del libro y de la herencia. Jesús nos recuperó nuevamente. El capítulo 5 nos muestra: Jesús es el segundo Adán, el que nos redime para nuestra familia. Qué bonito volver a la familia de Dios. Aunque el pasaje no está refiriéndose a esto, pero les dije, me encanta pensar así. Me gusta saber que Dios me redime, que Dios me salva, que Dios me ama, que Dios me cuida. Hay otra idea. La idea es que este rollo posiblemente fue dado para que el ser humano pueda recibir una herencia. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 dice: y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo,
y lo extendió adelante de mí, y estaba escrito por dentro y por detrás, y había escrito en ella endechas, lamentaciones, ayes. Parece que esto tuviera un paralelo, pero no. Esto no tiene ni endechas ni ayes, tiene otra cosa muy interesante que más adelante nosotros vamos a entender. Tiene un paralelo, pero no es lo mismo, porque el rollo ya está abierto. Hay otras ideas que se presentan ahí como una profecía sellada. El libro de Isaías capítulo 29 se muestra también como una profecía abierta, Isaías 13:18. Y otra opinión es que el libro o el rollo es el libro de la vida del Cordero. El problema es que hay un problema en el universo y no tiene que ver con el libro de la vida del Cordero. El problema va más allá. El universo entero tiene un serio problema. El rollo otros mencionan como el rollo de coordinación que recibe un rey cuando asciende al trono. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, se menciona este rollo. En el tiempo de la coronación del rey tenía que recibir un libro. Deuteronomio 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro y una copia de esta ley, del original, y pondrá al cuidado de los sacerdotes. Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Este era el caso de la ascensión del rey. Cuando el rey ascendía al trono, ahí estaba un libro. En ese libro estaban muchas cosas. En el verso 20 dice, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante todos estos detalles de los rollos. Y cuando hablamos de rollos, nos queda en la cabeza, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Tiene un sentido de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios tiene registrado cada detalle de la redención del ser humano. La redención el Señor lo ganó en la cruz del Calvario. Concluyendo esto del rollo. El rollo tiene que ver con algo más que estas interpretaciones. Alguna idea del rollo está relacionado con el concepto del misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? Esto es lo que quisiera compartir este momento. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Ahora, más misterios, un rollo que no se puede abrir. Ahora, el misterio de Dios. El misterio de Dios es el gran plan de salvación. Lo maravilloso de Dios, lo que el Señor lo ha mantenido oculto desde las edades eternas, antes de que nuestros padres pecaran. Dios vio todas las opciones, las posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando Dios le creó al hombre, lo creó como fruto del amor maravilloso de Dios. Y cuando él vio la creación, dijo, he aquí todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Mi amigo, usted es valioso para Dios. Usted vale tanto para Dios. No importa cuál sea su situación. A veces miramos seres humanos tirados en la calle, abandonados por los vicios. No tienen familia, no tienen nada. Y a veces los miramos con desprecio. Decimos, un borracho, un drogadicto,
no vale para nada. Amigo, ese borracho, ese drogadicto, esa prostituta, ese ser humano abandonado en la vida, vale tanto para Dios. Jesús murió por ese drogadicto. Jesús murió por ese borracho. Jesús murió por usted y por mí. ¿Por qué? Porque para Dios somos lo más hermoso y lo más preciado que el cielo tiene. El misterio de Dios fue abierto. ¿Para qué? Para que los seres humanos puedan volver otra vez a la presencia de ese Dios todopoderoso. Pero si nosotros rechazamos el plan maravilloso de Dios, nunca podremos estar en su presencia. Esto es que los cristianos deben saber. Para el mundo, el cielo está abierto y todo ser humano que busca a Jesús va a encontrar la bendición de Dios. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esa revelación que debe ser abierta, que se abrió en la cruz del Calvario. Era la cruz lo único que le dio el derecho para que Jesús abra el libro. Todo el universo no estaba seguro hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. El destino del universo no estaba seguro hasta que Jesús murió en la cruz. Mi amigo, la cruz es el punto culminante para que Dios pueda abrir el gran plan de salvación. Entonces es el inicio del reinado de Cristo. El plan de Dios sería llevado a cabo y al final sería el universo entero redimido, volviendo otra vez a la presencia maravillosa de nuestro Dios. Todo el universo está en expectativa. Todo el universo estaba mirando lo que pasaba en el Calvario. Pero mi amigo, todo eso se hizo por amor. Por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, por amor a esta sociedad, por amor a este mundo. El Señor nos ha amado tanto que nos ha dado a Jesús para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Jesús puede abrir el rollo que es el plan que Jesús tiene para el universo. Por medio de la cruz se ganó un lugar para ti en el reino. Dios te dé el gozo de un día ver el rostro de Dios. Estamos en este proceso especial y yo espero que tú puedas seguir estudiando el maravilloso libro del Apocalipsis.